A lo largo de la frontera entre Nepal y China se eleva la montaña más alta de la Tierra. El monte Everest alcanza los 8,848 metros sobre el nivel del mar, formando parte de la vasta cordillera del Himalaya que se extiende por el sur de Asia. La montaña está formada por capas de roca de lecho marino antiguo levantadas por fuerzas tectónicas durante millones de años. Por encima de aproximadamente 8,000 metros, la montaña entra en una región que los escaladores llaman la zona de la muerte. A esta altitud, la presión atmosférica es solo una fracción de lo que existe al nivel del mar. Los niveles de oxígeno son tan bajos que el cuerpo humano comienza a deteriorarse incluso mientras descansa. El movimiento se vuelve lento y deliberado. Durante la mayor parte del año, el Everest está expuesto a fuertes vientos provenientes de la corriente en chorro. Las temperaturas permanecen muy por debajo de cero. La nieve se acumula a lo largo de las crestas y en estrechos couloirs donde ocasionalmente se producen avalanchas. Los sistemas de tormentas pueden formarse rápidamente, moviéndose por las laderas superiores con poca advertencia. A pesar de estas condiciones, aparece una ventana corta durante la primavera tardía. En mayo, la corriente en chorro a menudo se desplaza ligeramente hacia el norte. Los vientos se debilitan por periodos breves, creando condiciones que hacen posibles los intentos de cumbre. Durante esta estrecha temporada, pequeños grupos de escaladores se desplazan gradualmente hacia arriba a lo largo de la ruta sur de la montaña. Sus campamentos avanzan lentamente hacia la cresta de la cumbre, cada uno colocado más alto en aire más delgado. Desde la distancia, la montaña parece inmóvil. Pero cada temporada de escalada trae una presencia humana temporal a sus laderas superiores. En la primavera de 1996, varias expediciones comerciales se reunieron en la base del monte Everest en el lado nepalí de la montaña. La temporada de escalada había comenzado. Tiendas, depósitos de suministros y equipos de comunicación formaban un asentamiento temporal en el glaciar Khumbu. Desde este lugar, las expediciones se prepararon durante varias semanas de aclimatación antes de cualquier intento de cumbre. Entre los escaladores presentes esa temporada estaba Sandy Hill Pittman. Era una periodista estadounidense conocida por su trabajo cubriendo sociedad y medios. Pittman había escrito para varias publicaciones y tenía experiencia reportando desde importantes eventos internacionales. Su interés en el Everest era en parte periodístico. Tenía la intención de documentar la expedición y transmitir reportes desde la montaña usando equipos de comunicación por satélite. A mediados de los años 90, la escalada del Everest había comenzado a cambiar. Las expediciones anteriores eran típicamente organizadas por equipos nacionales o clubes de montañismo experimentados, pero durante esa década, las compañías comerciales de guías expandieron sus operaciones. Estas organizaciones proporcionaban apoyo logístico, personal Sherpa y cuerdas fijas que permitían a clientes con experiencia limitada en gran altitud intentar la cumbre bajo supervisión profesional. Una de las compañías de guías más establecidas que operaba ese año era Adventure Consultants, dirigida por el montañista neozelandés Rob Hall. Hall ya había guiado varias expediciones exitosas al Everest y había desarrollado un sistema estructurado para mover a los clientes de manera segura a través de los campamentos de la montaña. Su equipo incluía escaladores Sherpa experimentados responsables de establecer cuerdas y transportar suministros a elevaciones más altas. Otro miembro de la expedición fue Jon Krakauer, un escritor enviado por la revista Outside Magazine para reportar sobre la creciente industria de escalada comercial. Krakauer era un montañista experimentado y tenía la intención de documentar la expedición mientras también intentaba la cumbre por sí mismo. Pittman se unió a este grupo como cliente de pago de la expedición. Comparada con los escaladores profesionales, su experiencia técnica en montañismo era limitada. Sin embargo, la estructura comercial de la expedición significaba que los clientes dependían en gran medida de los guías y del personal Sherpa para la navegación, preparación de rutas y apoyo logístico. Durante abril, el equipo estableció su campamento base principal a aproximadamente 5,300 metros. Desde allí, comenzaron una serie de rotaciones de aclimatación. Estos viajes permitieron a los escaladores adaptarse gradualmente a los niveles decrecientes de oxígeno en elevaciones más altas. El primer obstáculo por encima del campamento base fue el Khumbu Icefal, un campo cambiante de bloques de glaciar rotos. Los escaladores lo cruzaban usando escaleras y cuerdas fijas instaladas por equipos especializados de Sherpas.
Más allá del Icefal se encontraba el Western CWM, un amplio valle encerrado por paredes empinadas de hielo y roca. Durante varias semanas, la expedición trasladó suministros hacia arriba a través de esta ruta. Los campamentos se colocaban progresivamente más alto a lo largo de la montaña. Cada ascenso y descenso permitía al cuerpo ajustarse lentamente a la altitud. A principios de mayo, los escaladores habían completado la mayor parte de su preparación. La atención comenzó a centrarse en la cumbre. A principios de mayo de 1996, los equipos que escalaban el lado sur del monte Everest habían completado varias semanas de aclimatación. Los escaladores se habían movido repetidamente entre los campamentos de la montaña, permitiendo que sus cuerpos se ajustaran gradualmente a niveles de oxígeno más bajos. La ruta desde el campamento base seguía una secuencia que se había vuelto estándar en la cresta sureste. Tras cruzar el Cumbuicefal, los escaladores ingresaban al Western CWM, un amplio valle glaciar rodeado de altas paredes de hielo. Desde allí, la ruta continuaba hacia el campamento 2 a aproximadamente 6,400 metros. Por encima de este punto, el terreno se empinaba. El campamento 3 se estableció en la cara del muro Lhotse, donde los escaladores utilizaban cuerdas fijas para ascender el duro hielo azul. Más arriba, a aproximadamente 7,900 metros, se encontraba el campamento 4 en el South Colonia. Este collado expuesto entre el Everest y el Lhotse servía como el último punto de preparación antes de un intento de cumbre. En la tarde del 9 de mayo, escaladores de varias expediciones se reunieron en el campamento 4. Las condiciones meteorológicas parecían estables. Los vientos se habían debilitado temporalmente, creando lo que los guías creyeron podría ser una ventana adecuada para un empuje hacia la cumbre. A última hora de la noche, pequeños grupos comenzaron a salir de sus tiendas. El intento de cumbre comenzó en la oscuridad. Los escaladores llevaban linternas frontales y se movían lentamente a lo largo de las cuerdas fijas que conducían por la cresta sureste. El progreso era constante pero lento. Secciones de la ruta requerían que los escaladores se adelantaran unos a otros a lo largo de crestas estrechas y escalones rocosos empinados. Estos retrasos provocaban que la fila de escaladores se extendiera a lo largo de la montaña. A medida que avanzaba la noche, los individuos se movían hacia la cresta de la cumbre. Detrás de ellos, el campamento 4 permanecía como el último campamento seguro en la montaña. Por encima, no había refugios permanentes. Solo la cumbre y el largo descenso de regreso al South Colonia por encima del South Col. La ruta hacia la cumbre del monte Everest sigue la cresta sureste. El camino asciende gradualmente al principio, luego se empina al acercarse a la cresta superior. A esta altitud, por encima de los 8,000 metros, cada movimiento requiere esfuerzo. Los escaladores a menudo se detienen después de unos pasos para regular la respiración. Durante las primeras horas del 10 de mayo de 1996, los escaladores de varias expediciones estaban dispersos a lo largo de esta ruta. La mayoría utilizaba oxígeno suplementario. Los sistemas consistían en cilindros metálicos, reguladores y máscaras diseñadas para suministrar un flujo controlado de oxígeno. Incluso con esta asistencia, el rendimiento físico seguía siendo limitado. El movimiento era lento pero constante en la oscuridad. Al acercarse el amanecer, la cresta se volvió más visible. El terreno se estrechaba y la exposición aumentaba. A la derecha, la cara Kansun caía abruptamente hacia Tíbet. A la izquierda, la cara suroeste descendía hacia Nepal. La ruta seguía una línea de cuerdas fijas ancladas a la roca y la nieve a lo largo de la cresta. Entre los escaladores en la ruta estaba Sandy Hill Pittman, moviéndose con el apoyo de guías sherpas y utilizando oxígeno suplementario. Su ritmo reflejaba las condiciones experimentadas por la mayoría de los escaladores a esa altitud, medido, deliberado y frecuentemente interrumpido por descansos. A medida que el sol se levantaba sobre el Himalaya, la fila de escaladores se volvió más visible a lo largo de la cresta. Equipos de diferentes compañías de guías habían comenzado sus empujes a la cumbre aproximadamente al mismo tiempo. Esto creó secciones donde los escaladores se agrupaban en pequeños grupos mientras esperaban que otros avanzaran a través de las porciones técnicas de la ruta. Un obstáculo de este tipo era un saliente rocoso empinado cerca de la cresta superior conocido como Hillary Step. En ese momento, esta característica requería que los escaladores ascendieran una pared de roca casi vertical usando cuerdas fijas.
Debido a que solo una persona podía atravesar la sección a la vez, a veces se formaban retrasos. Los periodos de espera tenían consecuencias. A altitudes extremas, permanecer estacionario por periodos prolongados puede acelerar la fatiga y el enfriamiento. Los suministros de oxígeno también se consumen más rápido de lo planeado cuando la escalada dura más de lo esperado. Durante toda la mañana, los escaladores continuaron hacia arriba. Algunos alcanzaron la cumbre temprano en el día. Otros llegaron más tarde de los tiempos de retorno recomendados por sus guías. Los tiempos de retorno son un elemento importante en las expediciones de gran altitud. Los guías suelen establecer una hora específica, a menudo temprano en la tarde, después de la cual se espera que los escaladores abandonen el intento de cumbre y comiencen a descender. La regla existe porque descender la montaña de manera segura requiere luz diurna, energía y reservas suficientes de oxígeno. Pero hacer cumplir estos límites puede ser difícil una vez que los escaladores están cerca de la cumbre. Al mediodía del 10 de mayo, varios escaladores de las expediciones guiadas habían alcanzado la cumbre del Everest. La cumbre en sí es una cúpula estrecha cubierta de nieve. Desde ese punto, el horizonte se extiende a lo largo de la cordillera del Himalaya, revelando picos y valles distantes mucho más abajo. El tiempo pasado en la cumbre suele ser breve. El mayor desafío sigue siendo el descenso. Descender desde la cumbre requiere que los escaladores deshagan la misma cresta expuesta y secciones técnicas, utilizadas durante el ascenso. La fatiga suele ser mayor durante el descenso y la concentración debe permanecer constante. Durante la tarde del 10 de mayo, las condiciones en la montaña superior comenzaron a cambiar. Las formaciones de nubes aumentaron en el cielo sobre la cresta de la cumbre. Los vientos, que habían permanecido relativamente moderados durante la mañana, comenzaron a intensificarse. Las temperaturas descendieron a medida que avanzaba la tarde. Los escaladores que habían alcanzado la cumbre comenzaron a descender hacia el South Colonia. La fila de escaladores volvió a moverse a través de secciones estrechas de la cresta y cruzando el Hillary Step. Para muchos individuos, los suministros de oxígeno se estaban volviendo limitados. Los reguladores requerían ajustes cuidadosos para mantener un flujo constante. Si el flujo se establecía demasiado alto, el cilindro se vaciaría antes de lo esperado. Si se establecía demasiado bajo, el escalador podría experimentar mareos o coordinación deficiente. Varios escaladores reportaron dificultad para localizar cilindros de oxígeno de repuesto que habían sido almacenados a lo largo de la ruta. A medida que continuaba la tarde, la distancia entre escaladores aumentó. Algunos grupos descendieron de manera constante hacia el South Colonia, otros permanecieron más arriba en la montaña. La visibilidad disminuyó gradualmente a medida que la cubierta de nubes se espesaba. La velocidad del viento aumentó. En entornos de gran altitud, las tormentas pueden desarrollarse rápidamente. Cuando las nubes se desplazan por la cresta de la cumbre, la visibilidad puede caer a solo unos pocos metros. Los puntos de referencia que guían a los escaladores a lo largo de la ruta pueden desaparecer por completo. Las cuerdas fijas siguen siendo la referencia principal para la navegación bajo tales condiciones. Hacia la tarde, la nieve comenzó a moverse a lo largo de la cresta bajo fuertes ráfagas de viento. Los escaladores descendiendo hacia el campamento 4 tuvieron que mantener un contacto cuidadoso con la línea de cuerdas mientras bajaban lentamente por pendientes empinadas de nieve. En esta etapa de un día de cumbre, la fatiga se convierte en un factor importante. Muchos escaladores ya habían estado moviéndose durante más de 12 horas. La deshidratación, la exposición al frío y los niveles reducidos de oxígeno afectan la coordinación y el juicio. Para algunos individuos en la montaña ese día, el descenso tomó más tiempo de lo esperado. La distancia entre la cumbre y el South Col no es grande en términos absolutos, menos de 1 kilómetro vertical, pero a altitudes extremas el viaje puede requerir muchas horas. Al acercarse la oscuridad, el clima continuó deteriorándose. La caída de nieve aumentó en las laderas superiores. La nieve impulsada por el viento redujo aún más la visibilidad, cubriendo secciones de la ruta que habían sido visibles más temprano en el día. Los escaladores que aún no habían alcanzado el campamento 4 ahora navegaban por la cresta en condiciones casi de blanqueamiento total. La comunicación entre individuos se volvió difícil. Las linternas frontales iluminaban solo distancias cortas en la nieve que soplaba. Para aquellos todavía en la parte alta de la montaña,
el descenso hacia el South Col se había vuelto cada vez más incierto. La tormenta, que más tarde sería conocida como parte del desastre del Monte Everest de 1996, se estaba desarrollando completamente en las laderas superiores del Everest. Hacia la noche del 10 de mayo, la tormenta se había formado completamente a través de las laderas superiores del Monte Everest. El viento arrastraba la nieve a lo largo de la cresta sureste, reduciendo la visibilidad a solo unos pocos metros en algunas áreas. La línea de cuerdas fijas que normalmente guiaba a los escaladores hacia el South Col se volvió difícil de seguir, bajo la nieve que se acumulaba. Varios escaladores todavía estaban descendiendo desde la cumbre cuando la tormenta se intensificó. La fatiga se había acumulado después de muchas horas de movimiento en aire delgado. Los suministros de oxígeno estaban disminuyendo para algunos individuos. En la oscuridad y la nieve que soplaba, los grupos se separaron a lo largo de la cresta. Varios escaladores perdieron completamente la ruta. Por encima del South Col, el terreno desciende gradualmente pero sigue expuesto al viento. Sin visibilidad clara, se volvió posible moverse en la dirección equivocada a través de los campos de nieve abiertos. Algunos escaladores se alejaron de la línea de cuerdas mientras intentaban localizar el campamento. Durante la noche, guías sherpas y escaladores sobrevivientes intentaron localizar a aquellos que aún no habían regresado. Entre los atrapados en la alta montaña estaba Rob Hall, líder de la expedición de Adventure Consultants. Hall había permanecido en la montaña con uno de sus clientes, Doug Hansen, quien había alcanzado la cumbre tarde en el día. Ambos quedaron atrapados en la cresta sureste durante la tormenta. En otra parte de la ruta, el guía estadounidense Scott Fisher, líder de la compañía Mountain Madness, también descendía en condiciones deterioradas tras alcanzar la cumbre. La agotación y la altitud ralentizaron su progreso mientras la tormenta se intensificaba. En otras zonas de la montaña superior, la escaladora japonesa Yasuko Namba quedó atrapada en las mismas condiciones mientras intentaba descender con otros miembros de su grupo. Durante la noche, el viento y la nieve continuaron a lo largo de la cresta. Algunos escaladores eventualmente localizaron el campamento 4 en el South Colonia, otros permanecieron varados en las laderas por encima de este. Durante las horas siguientes y hasta la mañana siguiente, se intentaron esfuerzos de rescate por parte de escaladores Sherpa que se desplazaban hacia arriba desde el South Col cuando el clima permitía breves movimientos. No todos los escaladores varados sobrevivieron la noche. Mientras tanto, Sandy Hill Pittman había comenzado a descender antes con la asistencia de apoyo Sherpa y oxígeno suplementario. A pesar del clima deteriorado, pudo continuar moviéndose hacia el campamento 4. Para la mañana del 11 de mayo, los sobrevivientes de varias expediciones se habían reunido gradualmente en las tiendas del South Colonia. La tormenta había dispersado a los escaladores por la montaña superior. Sus consecuencias apenas comenzaban a ser claras. Para la mañana del 11 de mayo, las condiciones en las laderas superiores del Monte Everest comenzaron a estabilizarse. La tormenta que había barrido la cresta de la cumbre durante la noche anterior se desplazó hacia el este. Los vientos permanecían presentes, pero la visibilidad mejoró lo suficiente para que los escaladores en el South Col pudieran evaluar la situación. Varios sobrevivientes de diferentes expediciones habían llegado al campamento 4 durante la noche o temprano por la mañana. Otros habían requerido asistencia de escaladores Sherpa que se desplazaban desde las tiendas cuando las condiciones climáticas lo permitían brevemente. Algunos individuos sufrían de agotamiento severo, congelación y los efectos de la exposición prolongada a la altitud. Los eventos de las horas anteriores también resultaron en pérdidas confirmadas en la montaña. Escaladores atrapados en la cresta sureste durante la tormenta no regresaron al campamento. Una vez que la situación inmediata en el South Col se estabilizó, la atención se centró en descender la montaña. La ruta descendente deshacía el mismo camino usado durante el ascenso. Desde el campamento 4, los escaladores descendieron cuidadosamente por las pendientes empinadas hacia el campamento 3 en la cara Lhotse. Las cuerdas fijas permitieron un descenso controlado por la superficie dura de hielo. Más abajo en la montaña, el aire gradualmente se volvió más denso. Los niveles de oxígeno aumentaron.